Herrera en COPE. Estar informado. El señor Francesc Homs ha sido consejero y portavoz del gobierno de la Generalitat de Cataluña y, si no lo saben, es cabeza de lista de Democracia y Libertad, que es la marca que Convergencia va a presentar a estas elecciones generales. Eso no quiere decir, bueno, ahora nos lo explicará él, que desaparezca Convergencia, o sí, o no lo sé, o con el tiempo. Tal vez que sea este nombre el que ocupe el espacio del que ha ocupado el principal partido de Cataluña durante todos estos años. Señor Homs, buenos días. Hola, buenos días, señor Herrera. Buenos días. ¿Por qué aspira a la desconexión con España y quiere ser diputado en el Congreso? Bueno, pues precisamente para poder pactar la Constitución de Cataluña como un Estado independiente, ¿no? Porque creo que las cosas, si se hacen en un contexto de diálogo, de negociación y finalmente de pacto, pues siempre son mejores para todas las partes, ¿no? ¿Y por qué quiere hacerlo si reconoce usted que el independentismo no tiene la fuerza suficiente para romper con el Estado español? Bueno, yo lo que conté es lo que, vamos, me parece que es lógico, ¿no? Tenemos fuerza suficiente para iniciar el proceso y hay una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña en estos momentos, producto de las elecciones del 27 de septiembre pasado, y evidentemente culminar ese proceso requiere la aprobación de una Constitución catalana, y para la aprobación de esta Constitución catalana, cuando se produzca, pues efectivamente se va a necesitar como mínimo el 50% de los votos favorables, ¿no? Y en ese sentido es lo que yo situaba y sitúo como objetivo, que creo que es alcanzable además en toda su dimensión, ¿no? Pero si usted reconoce que el independentismo no tiene fuerza suficiente para imponer unilateralmente sus posiciones, imagínese la que puede tener para en el Congreso de los Diputados convencer a todos los demás diputados que es donde reside la soberanía del pueblo español, que es quien decide sobre el futuro de todos. Yo ya entiendo que en este momento pues pueda parecer que nunca jamás vamos a convencer a nadie, ¿no? Pero creo que hay razones y voy a aprovechar la campaña, lo conté en una conferencia, pero voy a aprovechar la campaña electoral pues para detallarlas, para explicarlas de la forma más serena posible por nuestra parte, de las razones que hay que van a llevar al Estado español a tener interés en pactar la independencia de Cataluña, porque si la aproximación que se hace continúa siendo únicamente el no y el negar lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Fíjese, hemos cuatriplicado el número de independentistas en 3 años solo en Cataluña, ¿no? Es decir, la política del señor Rajoy lo que ha llevado es que haya aún más independentistas en Cataluña. Y como que estamos en un contexto democrático y en un contexto de actuación pacífica, faltaría más, ¿no? Y en un mundo además globalizado y en un marco europeo donde la democracia prima por encima de todo, pues fíjese, esto ya es solo cuestión de tiempo, ¿no? Y creo que sería mejor el poder hacer las cosas como se hacen en un país civilizado y democrático, que es a base de establecer una negociación, de llegar a unas conclusiones y de hacer esa desconexión que usted dice de forma pactada y de forma serena, ¿no? No, sí, eso es impecable. Si lo dijo hasta el Constitucional, hay un camino legal que es ir al Parlamento, convencer al resto de la Cámara hace los cambios legislativos preceptivos, se vota en referéndum y si sale que sí, pues oiga, adeu y buena hora. Pero claro, que usted confíe en que pese a su habilidad parlamentaria vayan ustedes a convencer al Congreso de los Diputados de España de que cambie la Constitución para que ustedes sean independientes, bueno, la ilusión no es congénita en la política y no debe perderse jamás, pero sabe usted que eso es inviable. Con lo cual, la única posibilidad es que ustedes unilateralmente realicen algún tipo de gestos para los que la mayoría de los votantes catalanes no les respaldan y que les sumiría en una inestabilidad agobiante para la comunidad. O la vía legal, y si no convencen, ¿qué pasa? O la otra, que lleva a lo que lleva. Yo diría que es la vía democrática en cualquier de los casos, ¿eh? Porque claro, yo ya sé que me trata y lo he hecho con cariño y de forma muy respetuosa, es decir, no me quejo, pero como si yo fuese un ilusionista, ¿no? Bueno, pues
un ilusionado, diría yo. Un ilusionado, de acuerdo, y lo he hecho, insisto, con cariño y con afecto seguro, ¿no? Pero fíjese que, bueno, es que el cambio de chip que ha habido en Cataluña es muy importante, ¿no? Y esto no tiene marcha atrás. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Y creo que la política española, yo ya entiendo que estamos ahora en una fase de negación absoluta, y de no nunca jamás, ¿no? Pero al final, como que estamos en el siglo XXI, en un contexto democrático, si hay fuerza, que creo que la hay, sinceramente, en Cataluña, desde el punto de vista democrático, de plantear lo que se está planteando, si la aproximación que se hace desde la perspectiva de la política española es también democrática, yo creo que será razonable plantear un acuerdo. Este es el propósito y además el ánimo con el que vamos. Yo tengo experiencia de negociaciones con la política española, ¿no? Yo protagonicé, entre otros, pues el pacto sobre el Estatuto de Autonomía del año 2006, ¿no? Y fíjese que en aquel entonces ya me decían que todo aquello no era posible, ¿no? Y al final tú llegas a una conclusión, ¿no? Que si un estatuto en el marco de la Constitución tampoco es posible, pues entonces, todo es siempre imposible y todo es siempre no. Y esto no es una solución en un contexto democrático. Este es el planteamiento hecho con toda buena voluntad. Igual sí puede acusarse quien lo haga como yo, que soy un iluso, quizás, pero ya veremos, porque yo creo firmemente en lo que es la expresión democrática de un pueblo y la tenacidad de mantenerla, ¿no? Bueno, y si este plan que usted quiere llevar adelante, que es convencer a todo el Congreso de los Diputados de que cambien las leyes para que Cataluña pueda ser independiente, no sale adelante, entonces, ¿qué sugiere usted que se puede hacer desde el gobierno catalán, desde la realidad, desde el gobierno español? Bueno, pues primero intentarlo, ¿no? Como decíamos ahora. Y usted me pregunta, si esto igualmente no sale hacia adelante, yo le voy a poner un ejemplo de lo que hemos hecho estos 3 años, ¿no? En primer lugar, intentar hacer las cosas de forma acordada, caso del ejercicio del derecho a decidir, ¿no? De poder consultar al pueblo de Cataluña, ¿no? Una cosa tan elemental como esta. Esto fue que no y que no. Bueno, entonces hicimos la ley de consultas en el Parlamento de Cataluña, que teníamos porque hay un artículo en el Estatuto de Autonomía que ampara el poder hacer consultas. Esto tampoco fue posible, porque se interpreta ya la ley de una forma que no te dan ni posibilidad de aplicar aquello que te reconocían en una ley orgánica como es el Estatuto, en la posibilidad de hacer consultas. Tampoco, porque según qué preguntas se ve que se no pueden hacer. Bueno, ya cuesta entender, ¿no? Al final hicimos lo que denominamos un proceso participativo y al final se pusieron las urnas, ¿no? Y al final incluso, porque aquello no era suficiente, se convirtieron las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter referendario, como al final reconoció todo el mundo, ¿no? Entonces, y las perdieron. Las cosas... No, sí, lo perdieron, sí. Hombre, sí. No, esto es matemática pura. No, los votos. Aquí contemos votos, señor Homs. Pues vamos a contar votos, sí, vale. Señor Herrera, vamos a contar votos. Contemos votos y la perdieron. No la perdimos. Que si la perdieron, que la perdieron, que sacaron 53 contra 47. Me deja explicar, sí. como lo dicen además... ¿O dice usted que los otros también tenían alguna doble voluntad y por lo tanto serían contables para ustedes? En el 27 de septiembre hubo 47% de votos a favor del sí a la independencia, claros. Hubo un 39% de votos claros al no a la independencia y hubo, en la diferencia, un 12-13% a través de 2 formaciones políticas, que es Unión Democrática y Catalunya Sí que es Pot, que son los poscomunistas, digámoslo así, que dijeron ellos, y lo dijeron durante la campaña electoral, que ellos no podían ser contados ni en el no ni en el sí. Bueno. Con lo cual, no, claro... Lo que no es el sí es el no, señor Herrera. Lo que no es el sí es el no. ¿Por qué? Sí, porque está claro. Pero si Unión Democrática ha dicho 27 veces que no está por la independencia, se ha cansado de decirlo el señor Durán, se ha cansado de decirlo el señor Iglesias de Podemos, no votan con ustedes en el Parlamento. Es decir, a mí me parece esto, mire, es un poquito de trilderismo contable. No, por favor, señor Herrera. 47-53. Y eso quiere decir que perdieron ustedes el plebiscito ese que dicen que organizaron. Si es que todos votaron con sentido del plebiscito. Señor Herrera, yo le sugiero que se lo pregunte a ellos, porque ellos, yo
sé lo que dicen es en que el Parlamento de Cataluña. se lo he preguntado aquí y pero me lo han contestado. Y si quieren les pongo las respuestas. Yo le digo a Cataluña Sí que es Pot, que no es exactamente Podemos, y ellos dicen, está en el diario de sesiones, que ellos no pueden ser contados ni como no ni como sí. Ninguna de las dos cosas. Y Unió dice lo mismo, lo dicen ellos. Si han cambiado de opinión, no lo sé, pero lo dijeron durante la campaña electoral, ¿no? Y las cosas como son. Luego, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay más sís que nos. Es lo que hay, y hay 72 diputados, que es una mayoría absoluta, a favor de la independencia. Estos son, claro, es que entonces usted me estaría diciendo, ¿hay 72 diputados a favor de una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña? Sí, como consecuencia de una ley electoral que prima unos territorios por encima de otros. Oiga, sí, es la española, bueno, sí, sí. Misma, bueno. la misma, corregido y aumentado de lo que pasa en el Congreso de los Diputados, por favor. Si eso, pregúnteselo a los de Izquierda Unida, ¿no? Que históricamente con 2-3 millones de votos sacan los diputados que sacan. Esto no es un argumento. Pero si usted cree que algo pero fíjese, si hay 72 diputados, si me permite, si hay 72 diputados que tienen un compromiso electoral que es mayoría absoluta, y esto es más que los demás, porque los demás son 63, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que dicen los 63 diputados y no lo que dicen los 72. ¿Y usted cree que a una comunidad como Cataluña someterla a la tensión soberbia de una fractura legal y fractura social tan severa como es esta, una declaración unilateral de independencia que no va enlloc, no va a ninguna parte, eso es respetable, es digno de ser considerado con una votación en el que está 53-47, ni aunque estuviera al revés, 57-41? ¿Usted cree de verdad que eso es algo que el pueblo catalán ahora está contemplando necesariamente? La desestabilización, la huida de las empresas, la fractura social que se está produciendo con un 53-47 o 50-47-39-12, como dice usted. Lo que genera desestabilización y situaciones críticas más allá de la propia crisis económica en Cataluña es lo que hace el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular, que no cumple leyes, que no cumple compromisos, que no facilita las inversiones a las cuales estaba comprometido, ¿no? Que además genera inseguridad jurídica. Y le voy a poner un ejemplo. Ahora vamos de cara a las Navidades, ¿no? En estos momentos en Cataluña hay 2 leyes de horarios comerciales. Esto es un sinsentido, porque la competencia, usted coge el marco competencial y la competencia para regular los horarios comerciales es exclusiva de las comunidades autónomas, es decir, en ese caso del Parlamento de Cataluña, ¿no? Y luego resulta que el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados, por instancias del Gobierno de España, han aprobado su propia ley también de horarios comerciales. Eso genera inseguridad jurídica. Y esto está ahí. Y esto es suficiente para declarar la independencia. Está claro. Unos puedan abrir el domingo y otros no. No, esto no es que... No me haga la caricatura porque esto sería creo que injusto, ¿no? Hablarme de leyes comerciales, señor Homs. No, señor Herrera... Por lo mayores que somos los dos. Sí, pero le pongo eso como ejemplo y tantos otros, porque está el tema de la enseñanza y del catalán y el castellano en las escuelas en Cataluña, está un sinfín de cosas. Usted me dice y me presenta como si hubiera en Cataluña una situación de fractura social, que no la hay, una, y dos, efectivamente hay un conjunto de decisiones que ha tomado estos últimos tiempos el Partido Popular a través de su mayoría absoluta, que son las que han generado la situación que tenemos, no se equivoque. Quien llevó al Constitucional el Estatuto de Autonomía, quien se pasó el día recogiendo firmas en toda España con un discurso tremebundo, fue el Partido Popular quien ha generado esa situación. Porque yo estaba por la negociación de un Estatuto de Autonomía en el marco de la Constitución, y se votó en las Cortes Españolas, y se votó en referéndum en Cataluña. Luego todo eso, ¿quién se lo cargó? Bueno, pues se lo cargó quien se lo cargó. Tribunal Constitucional, absolutamente politizado, a partir de un recurso del Partido Popular y del Defensor del Pueblo, que en aquellos entonces era el señor Mújica, del Partido Socialista. Y ahí estamos. Es que, claro, las cosas es decir, usted no era... Entonces, entiendo que usted no era independentista antes del recurso al Constitucional del Partido Popular, que es lo que le ha transformado a usted en independentista. Yo sí era independentista o no, que esto es más en el
terreno, al menos así lo entendemos algunos de los sentimientos. Y yo la política que yo hacía era la del Estatuto de Autonomía, y lo tengo incluso escrito en un libro, una vez se aprobó. Entonces, y eso es lo que defendí. Y esto es lo que nos han dicho que no es posible, que no puede ser. Déjeme seguir con esto. Es muy importante. Es decir, usted era un autonomista que consideraba viable un estatuto que, más allá de alguna discrepancia técnica, pues podía ser contemplado como más o menos constitucional. Bueno, en fin, para eso están los tribunales. Y un partido presentó un recurso como fue el Partido Popular. Eso es lo que a usted le ha hecho transformarse en independentista, y supongo que a muchos más, y por lo tanto formar todo este cacao que se está formando en Cataluña, que está haciendo que las empresas salgan. Pero, señor Herrera, primero, las empresas no salen. ¿Que no salen? Hombre, claro. ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? Que le doy unas cuantas, que las tengo aquí. No, sí, estamos en un mundo globalizado, donde hay empresas que vienen y empresas que se van. Pero el saldo global del último semestre, que hay números disponibles, del primero del año 15 que estamos, es un incremento, una vez más, de la inversión extranjera en Cataluña, y de la inversión además industrial, es aquella que además tiene, digamos, vocación de permanencia más alta, ¿no? Y estos son los datos. Luego, si queremos presentar las cosas de forma parcial, siempre vamos a encontrar ejemplos en un sentido y en el contrario, ¿no? Esta es la situación. Pero le preguntaba yo, este cambio casi biológico en su forma de pensar. Sí, en su forma de pensar. Usted no era independentista, y un recurso a un tribunal le ha convertido en independentista, y como usted a muchos más formando este cacao. Me permite, si lo presenta así, parece... No, es lo que ha dicho usted, ¿eh? No, pero hombre, yo he dicho algo más que esto. Un Partido Popular que recogió firmas por toda España con un discurso tremebundo. Que sí, es un error político eso, o yo al menos lo considero. Bueno, pero no lo decían entonces. Sí, hombre, claro que sí. Yo le aseguro que sí. Bueno, porque el Estatuto catalán es muy parecido al Estatuto andaluz, o sea, no cree usted. Exactamente igual. Entonces yo no solo fue esto, porque esto sería simplificar las cosas de forma, digamos, innecesaria, pero esto es para ilustrar hasta qué punto no hay posibilidad de encaje de lo que son las reivindicaciones, y de hecho siempre hechas de forma pacífica, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace ya un tiempo se decía que, en relación al caso del País Vasco, ¿no?, se le decía al señor Ibarretxe, si no hay violencia se puede hablar de todo. Fíjese, en Cataluña nunca ha habido violencia, ¿no? Y no se puede hablar de todo, porque es que ni del estatuto, ni de la financiación... Hombre, sí, hablaron mucho, porque después de la recogida de firmas, Artur Mas gobernó 2 años con los votos del PP en Cataluña. O sea que hablar seguían hablando. Y intentamos hablar siempre nosotros, que no se cumplió en nada, señor Herrera. Bueno, pero esto es lo que gobernaron ustedes con los votos del PP, esos que eran tan así, que hicieron los votos del estatuto, etcétera, el recurso, y ustedes gobernaron con ellos. Bueno, gobernamos, fíjese, la investidura del señor Mas fue gracias a la abstención del Partido Socialista y con los votos en contra del Partido Popular. Luego teníamos una posición en el Parlamento de Cataluña, pues que nos permitía ir sacando votaciones con distintos grupos políticos. Hubo también una propuesta aprobada en el Parlamento de Cataluña, en ese periodo que usted hace referencia, ¿no?, los 2 primeros años de la presidencia del señor Mas. Hubo una votación a favor de una propuesta de acuerdo de financiación, que tampoco fue considerada por parte del señor Rajoy en ese caso, ¿no? Y ahí ya se puede imaginar que los votos del Partido Popular fueron los únicos que no estuvieron, ¿no? Lo digo, es que si simplificamos las cosas, luego sí que será muy difícil el poder entendernos. Yo, una de las cosas que voy a intentar al menos, ¿no?, es poderlas contar. Si ese es el camino, pero si ese es el camino, vamos a ver. Si eso lo dijo el Tribunal Constitucional hace poco. Oiga, yo le agradezco que me dé la oportunidad. Sí, vaya usted, es que es lo que tiene que hacer. Vaya usted al Congreso de los Diputados, exponga sus razones, convenza usted a la mayoría donde está representada la soberanía del pueblo español, y si la convence, yo creo que no la va a convencer, pero bueno, si la convence, oiga, pues esto se somete a referéndum, se hace lo que se tenga que hacer y el otro se va donde se tenga que ir, pero claro, por la vía legal. Yo le animo a que lo haga usted y que ponga usted en ello sus mejores esfuerzos. No le auguro mucho éxito, pero, bueno, oiga, quién sabe. Yo digo que, fíjese, que al final
por encima de todo tiene que existir un respeto a lo que es el principio democrático, ¿no? Es decir, aquello que se expresa. Y la pregunta también se podría formular de otra manera, ¿no? Que las razones que me parece que son, pues, de calado político, ¿no? Si al final en Cataluña, como está pasando, ¿no?, persiste que haya una voluntad mayoritaria y cada vez más mayoritaria a favor de la independencia, y eso se expresa de forma pacífica y democrática, esto puede haber, y de entrada parece que será así, no de otra manera, una otra mayoría en el resto de España que diga exactamente lo contrario, pero eso no puede, digamos, simplemente porque hay una mayoría en el resto de España, impedir, ¿no?, que lo que es mayoritario en Cataluña se pueda encauzar. Yo creo que se debe de encauzar. Se puede encauzar lo que es mayoritario, lo que depende de la soberanía nacional. Y en Cataluña yo también quiero decidir qué es lo que pasa. Igual que usted. Porque tengo derecho a ello. Pues, porque no deja de ser mi país. Es mi país. Bueno, y entonces el futuro de mi país tiene todo el derecho, lo decido yo también, no solo usted. Bueno, pero democráticamente me imagino que el pueblo de Cataluña, que es pueblo y que es nación, ahí tenemos otro problema, ¿no?, que no se reconoce. Pueblos somos todos. Aquí, de momento, las leyes, la soberanía recae en el pueblo español, que es una ley que se aprobó en Cataluña, por cierto. Sí, pero esto viene del artículo 2 de la Constitución, que fue una imposición de la Junta de Estado Mayor del Ejército franquista. ¿Qué? Como la Junta de Estado Mayor del Ejército franquista. Pero, señor Homs. Al señor Suárez y a los... Señor, pero ¿cuántos años tiene usted, señor Homs? Todavía para estar con estos cuentos. Que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no. ¿Qué dice? Claro que sí, hombre. Pero ¿qué dice usted de la Junta de Estado Mayor, señor Homs? El artículo 2 lo sabe todo el mundo, ¿cómo se escribió? No, lo sabe todo el mundo, no. Yo no lo sé y le aseguro que me dedico a esto. Bueno, esto está reconocido y explicado ¿Dónde? Por quien lo protagonizó. ¿Dónde? Ayer el catedrático de Historia Contemporánea, por ejemplo, el señor Borges de Riquet, que no es sospechoso de ser una persona, lo contaba con todas las letras, por ejemplo. Pero no se molesten. Pero hombre, el que dice que Colón es catalán, pues será el que lo dirá, señores. Mire, señor Homs, hablemos, usted es un hombre de altura intelectual, quiero decir, y yo se la reconozco. Bueno, pues hace un minuto no parecía que... No, pero por eso, precisamente, porque me dice usted esto, por eso le digo, ¿qué edad tiene, señor Homs? Porque si no, usted es un hombre de altura intelectual, muy hábil. Yo, cuando digo hábil, no quiero decir pícaro, quiero decir hábil, con habilidad, con destreza, para la dialéctica, para el debate. Yo creo que todo su mejor esfuerzo, póngalo, por favor, en convencer al resto de la Cámara Española. Yo estoy deseando que salga usted diputado, porque además creo que eso enriquecerá al Parlamento Nacional, y lo que pido es que convenza al resto de la Cámara, porque entonces me habrá convencido a mí, que es donde está mi soberanía como pueblo español. Y entonces yo, pues, lamentaré y lloraré amargamente la marcha de Cataluña, pero si no hay más remedio, pues tendré que aceptarlo porque lo quiere la mayoría. Bueno, yo espero que respeten también lo que quiera la mayoría del pueblo de Cataluña. Yo creo que esto también debería merecer una consideración. Vamos, es que además pasa, y va a pasar una cosa. Si es que la mayoría del pueblo de Cataluña hasta ahora no quiere ser independentista. Y además sabe usted como yo que estas crecidas independentistas tan pronto crecen como decrecen, Bueno, esto se decía ya hace unos cuantos años y lo que está pasando es exactamente lo contrario. Si hay elecciones nuevas, sería bueno comprobarlo, señor Homs. Cosa que ustedes no creo que quieran. Se verá si las hay. Habrá elecciones porque, por suerte de todos, ¿no?, de elecciones habrá y continúa habiendo, ¿no? Entonces, bueno, en esto lo vamos a... La verdad, yo no tengo una bola de vidrio, de cristal, perdón, pero ocasiones habrá, pues, para ver si... es decir, si no hay una respuesta, digamos, de atender... porque claro, el problema lo tiene también el conjunto de España, al menos la política española tiene un 47% de independentistas en Cataluña, que esto nunca jamás había pasado, y ahí está. Y si el tratamiento que se le da a eso es no y no, pues va a continuar creciendo. Y yo creo que es lo que va a haber, ¿no? Y dígame una cosa, Convergencia, un partido que los que le hemos conocido, un partido de orden, vamos a llamarlo así, sometido a todas las investigaciones policiales y judiciales que queramos, pero un partido que ha representado una cierta burguesía catalana razonable. Oiga, entenderse con estos carpetobetónicos, estos reaccionarios de la CUP, estos paleoanarquistas
porque quieren salir del euro y bueno, yo oigo unas cosas. ¿Esto cree usted que es de libro? No sé qué quiere decir para usted que sea de libro, pero nosotros hemos tenido históricamente capacidad, efectivamente, de entendernos con gente muy dispar. Desde el Partido Popular, Partido Socialista, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya. Bueno, si uno tiene claro cuáles son sus límites, nosotros lo tenemos claro, pues si hay elementos que puedan ser compartidos, pues yo creo que estos elementos se tienen que compartir, ¿no? ¿Y cree usted que habrá acuerdo para esa presidencia rotatoria que algunos en Cataluña interpretan como una forma de degradar la entidad, la institución en sí misma, como la Generalitat de Cataluña? Pero fíjense, la propuesta que hizo el otro día el presidente de la Generalitat actual, el presidente en funciones, ¿no?, en el debate de investidura, es algo que ya, pues mire, ya lo hizo el señor Maragall cuando era presidente, ¿no? Entonces aquello no era degradar y ahora parecería que esto fuera degradar la presidencia. ¿Qué hizo el señor Maragall? Sí, organizar la presidencia y el gobierno con comisiones delegadas, que se llaman, ¿no? Esto está previsto además en la ley, ¿no? Donde hay un presidente de cada una de las comisiones delegadas que agrupan departamentos, consejerías. Bueno, esto es una forma de organizar a los gobiernos, pero vamos, no es la presidencia de la Generalitat, ¿eh? Es lo que propuso el señor Mas el otro día en el Parlamento de Cataluña, exactamente esto, señor Herrera. Bueno, a mí, señor Homs, a mí me gusta mucho hablar con usted, porque sí, a mí también, la verdad le reconozco que es usted un contertulio magnífico. Yo le invito a venir aquí. A ver si cuando esté por Madrid, si me eligen, porque esto me tienen que elegir antes, ¿no? Me comprometo a intentar, si usted le parece. Pues yo voy a Madrid, yo estoy en Sevilla normalmente, pero yo me voy a Madrid a verle encantado. Muy bien. O si no, a Barcelona, qualsevol dia. O Barcelona, sí. Qualsevol dia. Sevilla també, que és muy bonita. Per això. Preciosa. Senyor Homs, que me n'alegro molt de sentir-ho. Gracias a usted. Gracias por todo. Son las 9:32, es muy tarde. Y esto está ahí. Y esto es suficiente para declarar la independencia. Está claro. Unos puedan abrir el domingo y otros no. No, esto no es que... No me haga la caricatura porque esto sería creo que injusto, ¿no? Que hablarme de leyes comerciales, señor Homs. No, señor Herrera... Por lo mayores que somos los dos. Sí, pero le pongo eso como ejemplo y tantos otros, porque ahí está el tema de la enseñanza y del catalán y el castellano en las escuelas en Cataluña, está un sinfín de cosas. Usted me dice y me presenta como si hubiera en Cataluña una situación de fractura social, que no la hay, una, y dos, efectivamente hay un conjunto de decisiones que ha tomado estos últimos tiempos el Partido Popular a través de su mayoría absoluta, que son las que han generado la situación que tenemos, no se equivoque. Quien llevó al Constitucional el Estatuto de Autonomía, quien se pasó el día recogiendo firmas en toda España con un discurso tremebundo, fue el Partido Popular quien ha generado esa situación. Porque yo estaba por la negociación de un Estatuto de Autonomía en el marco de la Constitución, y se votó en las Cortes Españolas, y se votó en referéndum en Cataluña. Luego todo eso, ¿quién se lo cargó? Bueno, pues se lo cargó quien se lo cargó, Tribunal Constitucional, absolutamente politizado, a partir de un recurso del Partido Popular y del Defensor del Pueblo, que en aquellos entonces era el señor Mújica, del Partido Socialista. Y ahí estamos, es que, claro, las cosas es decir, usted no era, entonces entiendo que usted no era independentista antes del recurso al Constitucional del Partido Popular, que es lo que le ha transformado a usted en independentista. Yo sí era independentista o no, que esto es más en el terreno, al menos así lo entendemos algunos de los sentimientos. Yo la política que yo hacía era la del Estatuto de Autonomía, y lo tengo incluso escrito en un libro, una vez se aprobó. Entonces, y eso es lo que defendí. Y esto es lo que nos han dicho que no es posible, que no puede ser. Déjeme seguir con esto. Es muy importante. Es decir, usted era un autonomista que consideraba viable un estatuto que, más allá de alguna discrepancia técnica, pues podía ser contemplado como más o menos constitucional. Bueno, en fin, para eso están los tribunales. Y un partido presentó un recurso como fue el Partido Popular. Eso es lo que a usted le ha hecho transformarse en independentista, y supongo que a muchos más, y por lo tanto formar todo este cacao que se está formando en Cataluña, que está haciendo que las empresas salgan. Pero, señor Herrera, primero, las empresas no salen. ¿Que no salen? Hombre, claro, ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? El balance... ¿Cuántas quiere?
que le doy unas cuantas, que las tengo aquí. No, sí, estamos en un mundo globalizado, donde hay empresas que vienen y empresas que se van, pero el saldo global del último semestre, que hay números disponibles, del primero del año 15 que estamos, es un incremento, una vez más, de la inversión extranjera en Cataluña y de la inversión, además, industrial, es aquella que además tiene, digamos, vocación de permanencia más alta, ¿no? Y estos son los datos. Luego, si queremos presentar las cosas de forma parcial, siempre vamos a encontrar ejemplos en un sentido y en el contrario, ¿no? Esta es la situación. Vamos, pero le preguntaba yo, diga. Este cambio casi biológico en su forma de pensar. Sí, en su forma de pensar. Usted no era independentista y un recurso a un tribunal le ha convertido en independentista, y como usted a muchos más formando este cacao. Me permite, si lo presenta así, parece... No, es que es lo que ha dicho usted, ¿eh? No, pero hombre, yo he dicho algo más que esto. Un Partido Popular que recogió firmas por toda España con un discurso tremebundo. Que sí, es un error político eso, o yo al menos lo considero. Bueno, pero no lo decían entonces. Sí, hombre, claro que sí. Igual, yo le aseguro que sí. Porque no, el Estatuto catalán es muy parecido al Estatuto andaluz, o sea, no cree usted. Exactamente igual. Entonces yo no solo fue esto, porque esto sería simplificar las cosas de forma, digamos, innecesaria, pero esto es para ilustrar hasta qué punto no hay posibilidad de encaje de lo que son las reivindicaciones, y de hecho siempre hechas de forma pacífica, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace ya un 39% de votos claros al no, a la independencia, y hubo en la diferencia un 12-13% a través de dos formaciones políticas, que es Unió Democràtica y Catalunya Sí que es Pot, que son los poscomunistas, digámoslo así, que dijeron ellos, y lo dijeron durante la campaña electoral, que ellos no podían ser contados ni en el no ni en el sí. Bueno. Con lo cual, no, claro... Lo que no es el sí es el no, señor Herrera. Lo que no es el sí es el no. ¿Por qué? Sí, porque está claro. Pero si Unió Democrática ha dicho 27 veces que no está por la independencia, se ha cansado de decirlo el señor Durán, se ha cansado de decirlo el señor Iglesias de Podemos, no votan con ustedes en el Parlamento. A mí me parece esto, mire, es un poquito de trilderismo contable. No, por favor, señor Herrera. 47-53. Y eso quiere decir que perdieron ustedes el plebiscito ese que dicen que organizaron. Si es que todos votaron con sentido del plebiscito. Señor Herrera, yo le sugiero que se lo pregunte a ellos, porque ellos, yo sé lo que dicen en el Parlamento. Es que se lo he preguntado aquí y me lo han contestado. Y si quieren les pongo las respuestas. Yo le digo a Catalunya Sí que es Pot, que no es exactamente Podemos, y ellos dicen, está en el diario de sesiones, que ellos no pueden ser contados ni como no ni como sí. Ninguna de las dos cosas. Y Unió dice lo mismo, lo dicen ellos. Si han cambiado de opinión, no lo sé, pero lo dijeron durante la campaña electoral, ¿no? Y las cosas como son. Luego, ¿qué quiere decir eso? Pues que hay más sís que nos. Es lo que hay, y hay 72 diputados, que es una mayoría absoluta, a favor de la independencia. Estos son, claro, es que entonces usted me estaría diciendo, ¿hay 72 diputados a favor de una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña? Sí, como consecuencia de una ley electoral que prima unos territorios por encima de otros. Oiga, sí, es la española, bueno, la sí, misma, bueno. la misma, corregido y aumentado, de lo que pasa en el Congreso de los Diputados, por favor. Si eso, pregúnteselo a los de Izquierda Unida, ¿no? Que históricamente con 2-3 millones de votos sacan los diputados que sacan. Esto no es un argumento. Pero si usted cree que algo pero fíjese, si hay 72 diputados, si me permite, si hay 72 diputados que tienen un compromiso electoral que es mayoría absoluta, y esto es más que los demás, porque los demás son 63, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que dicen los 63 diputados y no lo que dicen los 72. ¿Y usted cree que a una comunidad como Cataluña someterla a la tensión soberbia de una fractura legal y fractura social tan severa como es esta, una declaración literal de independencia que no va enlloc, no va a ninguna parte, eso es respetable, es digno de ser considerado con una votación en el que está 53-47, ni aunque estuviera al revés, 57-41?
¿Usted cree de verdad que eso es algo que el pueblo catalán ahora está contemplando necesariamente? La desestabilización, la huida de las empresas, la fractura social que se está produciendo con un 53-47 o 50 y 47-39-12, como dice usted. Lo que genera desestabilización y situaciones críticas más allá de la propia crisis económica en Cataluña es lo que hace el Partido Popular y el gobierno del Partido Popular, que no cumple leyes, que no cumple compromisos, que no facilita las inversiones a las cuales estaba comprometido, ¿no? Que además genera inseguridad jurídica. Y le voy a poner un ejemplo. Ahora vamos de cara a las Navidades, ¿no? En estos momentos en Cataluña hay 2 leyes de horarios comerciales. Esto es un sinsentido, porque la competencia, usted coge el marco competencial y la competencia para regular los horarios comerciales es exclusiva de las comunidades autónomas, es decir, en ese caso del Parlamento de Cataluña, ¿no? Y luego resulta que el Gobierno de España y el Congreso de los Diputados, por instancias del Gobierno de España, han aprobado su propia ley también de horarios comerciales. Eso genera inseguridad jurídica. Un tiempo se decía que, en relación al caso del País Vasco, ¿no?, se le decía al señor Ibarretxe, si no hay violencia se puede hablar de todo. Fíjese, en Cataluña nunca ha habido violencia, ¿no? Y no se puede hablar de todo, porque es que ni del estatuto, ni de la financiación. Hombre, sí, hablaron mucho porque después de la recogida de firmas, Artur Mas gobernó 2 años con los votos del PP en Cataluña. O sea que hablar seguían hablando. Y intentamos hablar siempre nosotros, sí. pero no se cumplió en nada, señor Herrera. Bueno, pero esto es lo que gobernaron ustedes con los votos del PP, esos que eran tan así, que hicieron los votos del estatuto, etcétera, 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 el recurso, y ustedes gobernaron con ellos. Bueno, gobernamos, fíjese, la investidura del señor Mas fue gracias a la abstención del Partido Socialista y con los votos en contra del Partido Popular. Luego teníamos una posición en el Parlamento de Cataluña, pues que nos permitía ir sacando votaciones con distintos grupos políticos. Hubo también una propuesta aprobada en el Parlamento de Cataluña, en ese periodo que usted hace referencia, ¿no?, los 2 primeros años de la presidencia del señor Mas, hubo una votación a favor de una propuesta de acuerdo de financiación, que tampoco fue considerada por parte del señor Rajoy en ese caso, ¿no? Y ahí ya se puede imaginar que los votos del Partido Popular fueron los únicos que no estuvieron, ¿no? Lo digo, es que si simplificamos las cosas, luego sí que será muy difícil el poder entendernos. Yo una de las cosas que voy a intentar al menos, ¿no?, es poderlas contar. Si ese es el camino, pero si ese es el camino, vamos a ver. Si eso lo dijo el Tribunal Constitucional hace poco. Oiga, vaya yo le usted... agradezco que me dé la oportunidad. Sí, vaya usted, es que es lo que tiene que hacer. Vaya usted al Congreso de los Diputados, exponga sus razones, convenza usted a la mayoría donde está representada la soberanía del pueblo español y si la convence, yo creo que no la va a convencer, pero bueno, si la convence, oiga, pues esto se somete a referéndum, se hace lo que se tenga que hacer y el otro se va donde se tenga que ir. Pero claro, por la vía legal. Yo le animo a que lo haga usted y que ponga usted en ello sus mejores esfuerzos. No le auguro mucho éxito, pero, bueno, oiga, ¿quién sabe? Yo digo que, fíjese, que al final, por encima de todo, tiene que existir un respeto a lo que es el principio democrático, ¿no? Es decir, aquello que se expresa. Y la pregunta también se podría formular de otra manera, ¿no? Que las razones que me parece que son, pues, de calado político, ¿no? Si al final, en Cataluña, como está pasando, ¿no?, persiste que haya una voluntad mayoritaria y cada vez más mayoritaria a favor de la independencia, y eso se expresa de forma pacífica y democrática, esto puede haber, y de entrada parece que será así, no de otra manera, una otra mayoría en el resto de España que diga exactamente lo contrario, pero eso no puede, digamos, simplemente porque hay una mayoría en el resto de España, impedir, ¿no?, que lo que es mayoritario en Cataluña se pueda encauzar. Yo creo que se debe de encauzar. Se puede encauzar lo que es mayoritario en lo que depende de la soberanía nacional. Y en Cataluña yo también quiero decidir qué es lo que pasa. Igual que usted. Porque tengo derecho a ello. Pues, porque no deja de ser mi país. Es mi país. Bueno, y entonces el futuro de mi país tiene todo el derecho, lo decido yo también, no solo usted. Bueno, pero democráticamente me imagino que el pueblo de Cataluña, que es pueblo y que es nación, ahí tenemos otro problema, ¿no?, que no se reconoce. Pueblos somos todos. Aquí, de momento, en las leyes, la soberanía recae en el pueblo español, que es una ley que se aprobó en Cataluña, por cierto. Sí, pero esto viene del artículo 2 de la Constitución, que fue una imposición de la Junta de Estado Mayor
del ejército franquista. Que como la Junta de Estado Mayor del ejército franquista. Pero, vamos, señor Homs. Al señor Suárez y a los... Señor, pero ¿cuántos años tiene usted, señor Homs? Todavía para estar con estos cuentos. Que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no. ¿Qué dice? Claro que sí, hombre. ¿Pero qué dice usted de la Junta de Estado Mayor, señor Homs? El artículo 2 lo sabe todo el mundo, ¿cómo se escribió? No, lo sabe todo el mundo, no. Yo no lo sé y le aseguro que me dedico a esto. Bueno, esto está reconocido y explicado ¿Dónde? Por quien lo protagonizó. ¿Dónde? Que realicen algún tipo de gestos para los que la mayoría de los votantes catalanes no les respaldan y que les sumiría en una inestabilidad agobiante para la comunidad. O la vía legal, y si no convencen, ¿qué pasa? O la otra, que lleva a lo que lleva. Yo diría que es la vía democrática en cualquier de los casos, porque claro, yo ya sé que me trata y lo ha hecho con cariño y de forma muy respetuosa, es decir, no me quejo, pero como si yo fuese un ilusionista, ¿no? Bueno, pues un ilusionado, diría yo. Un ilusionado, de acuerdo, y lo he hecho, insisto, con cariño y con afecto seguro, ¿no? Pero fíjese que, bueno, es que el cambio de chip que ha habido en Cataluña es muy importante, ¿no? Y esto no tiene marcha atrás. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Y creo que la política española, yo ya entiendo que estamos ahora en una fase de negación absoluta, y de no nunca jamás, ¿no? Pero al final, como que estamos en el siglo XXI, en un contexto democrático, si hay fuerza, que creo que la hay, sinceramente, en Cataluña, desde el punto de vista democrático, de plantear lo que se está planteando, si la aproximación que se hace desde la perspectiva de la política española es también democrática, yo creo que será razonable plantear un acuerdo. Este es el propósito y además el ánimo con el que vamos. Yo tengo experiencia de negociaciones con la política española, ¿no? Yo protagonicé, entre otros, pues el pacto sobre el Estatuto de Autonomía del año 2006, ¿no? Y fíjese que en aquel entonces ya me decían que todo aquello no era posible, ¿no? Y al final tú llegas a una conclusión, ¿no? Que si un estatuto en el marco de la Constitución tampoco es posible, pues entonces, todo es siempre imposible y todo es siempre no. Y esto no es una solución en un contexto democrático. Este es el planteamiento hecho con toda buena voluntad. Igual sí puede acusarse quien lo haga como yo, que soy un iluso, quizás, pero ya veremos, porque yo creo firmemente en lo que es la expresión democrática de un pueblo y la tenacidad de mantenerla, ¿no? Bueno, y si este plan que usted quiere llevar adelante, que es convencer a todo el Congreso de los Diputados de que cambien las leyes para que Cataluña pueda ser independiente, no sale adelante, entonces, ¿qué sugiere usted que se puede hacer desde el gobierno catalán, desde la realidad, desde el gobierno español? Bueno, pues primero intentarlo, ¿no? Como decíamos ahora. Usted me pregunta, si esto igualmente no sale hacia adelante, yo le voy a poner un ejemplo de lo que hemos hecho estos 3 años, ¿no? En primer lugar, intentar hacer las cosas de forma acordada, caso del ejercicio del derecho a decidir, ¿no? De poder consultar al pueblo de Cataluña, ¿no? Una cosa tan elemental como esta. Esto fue que no y que no. Bueno, entonces hicimos la ley de consultas en el Parlamento de Cataluña, que teníamos porque hay un artículo en el Estatuto de Autonomía que ampara el poder hacer consultas. Esto tampoco fue posible, porque se interpreta ya la ley de una forma que no te dan ni posibilidad de aplicar aquello que te reconocían en una ley orgánica como es el Estatuto, en la posibilidad de hacer consultas. Tampoco, porque según qué preguntas se ve que se no pueden hacer. Bueno, ya cuesta entender, ¿no? Al final hicimos lo que denominamos un proceso participativo y al final se pusieron las urnas, ¿no? Y al final incluso, porque aquello no era suficiente, se convirtieron las elecciones del 27 de septiembre en unas elecciones de carácter referendario, como al final reconoció todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿y las perdieron? Las cosas... No, Sí, las perdieron, sí. Hombre, sí. No, esto es matemática pura, No, los votos. Aquí contemos votos, señor Homs. Pues vamos a contar votos, sí, vale. Señor Herrera, vamos a contar votos. Contemos votos y la perdieron. No la perdimos. Que si la perdieron, que sacaron 53 contra 47. Me deja explicar, sí. como lo dicen además... ¿O dice usted que los otros también tenían alguna doble voluntad y por lo tanto serían contables para ustedes? En el 27 de septiembre hubo 47% de votos a favor del sí a la independencia, claros. Hubo
Herrera en COPE. Estar informado. El señor Francesc Homs ha sido consejero y portavoz del gobierno de la Generalitat de Cataluña y, si no lo saben, es cabeza de lista de Democracia y Libertad, que es la marca que Convergencia va a presentar a estas elecciones generales. Eso no quiere decir, bueno, ahora nos lo explicará él, que desaparezca Convergencia, o sí, o no lo sé, o con el tiempo. Tal vez que sea este nombre el que ocupe el espacio del que ha ocupado el principal partido de Cataluña durante todos estos años. Señor Homs, buenos días. Hola, buenos días, señor Herrera. Buenos días. ¿Por qué aspira a la desconexión con España y quiere ser diputado en el Congreso? Bueno, pues precisamente para poder pactar la Constitución de Cataluña como un Estado independiente, ¿no? Porque creo que las cosas, si se hacen en un contexto de diálogo, de negociación y finalmente de pacto, pues siempre son mejores para todas las partes, ¿no? ¿Y por qué quiere hacerlo si reconoce usted que el independentismo no tiene la fuerza suficiente para romper con el Estado español? Bueno, yo lo que conté es lo que, vamos, me parece que es lógico, ¿no? Tenemos fuerza suficiente para iniciar el proceso y hay una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña en estos momentos, producto de las elecciones del 27 de septiembre pasado, y evidentemente culminar ese proceso requiere la aprobación de una Constitución catalana, y para la aprobación de esta Constitución catalana, cuando se produzca, pues efectivamente se va a necesitar como mínimo el 50% de los votos favorables, ¿no? Y en ese sentido es lo que yo situaba y sitúo como objetivo, que creo que es alcanzable además en toda su dimensión, ¿no? Pero si usted reconoce que el independentismo no tiene fuerza suficiente para imponer unilateralmente sus posiciones, imagínese la que puede tener para en el Congreso de los Diputados convencer a todos los demás diputados que es donde reside la soberanía del pueblo español, que es quien decide sobre el futuro de todos. Yo ya entiendo que en este momento pues pueda parecer que nunca jamás vamos a convencer a nadie, ¿no? Pero creo que hay razones, y voy a aprovechar la campaña, lo conté en una conferencia, pero voy a aprovechar la campaña electoral pues para detallarlas, para explicarlas de la forma más serena posible por nuestra parte, de las razones que hay que van a llevar al Estado español a tener interés en pactar la independencia de Cataluña, porque si la aproximación que se hace continúa siendo únicamente el no y el negar lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Fíjese, hemos cuatriplicado el número de independentistas en 3 años solo en Cataluña, ¿no? Es decir, la política del señor Rajoy lo que ha llevado es que haya aún más independentistas en Cataluña. Y como que estamos en un contexto democrático y en un contexto de actuación pacífica, faltaría más, ¿no? Y en un mundo además globalizado y en un marco europeo donde la democracia prima por encima de todo, pues fíjese, esto ya es solo cuestión de tiempo, ¿no? Y creo que sería mejor el poder hacer las cosas como se hacen en un país civilizado y democrático, que es a base de establecer una negociación, de llegar a unas conclusiones y de hacer esa desconexión que usted dice de forma pactada y de forma serena, ¿no? No, si eso es impecable, si lo dijo hasta el Constitucional, hay un camino legal que es ir al Parlamento, convencer al resto de la Cámara hace los cambios legislativos preceptivos, se vota en referéndum y si sale que sí, pues oiga, adeu y buena hora. Pero claro, que usted confíe en que pese a su habilidad parlamentaria vayan ustedes a convencer al Congreso de los Diputados de España de que cambie la Constitución para que ustedes sean independientes, bueno, la ilusión no es congénita en la política y no debe perderse jamás, pero sabe usted que eso es inviable. Con lo cual, la única posibilidad es que ustedes unilateralmente